Posiblemente a muchos Anshunchang no les diga nada, pero el episodio de la Gran Marcha en el que el Ejército Rojo se vio forzado a cruzar el río Dadu dejó una profunda impresión. Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El Ejército Rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día. Anshunchang, en principio un pueblo totalmente desconocido, gracias a las dos leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Aquí vemos el antiguo Anshunchang, distrito de Ximian, en Sichuan. Posiblemente a muchos Anshunchang no les diga nada, pero el episodio de la Gran Marcha en el que el Ejército Rojo se vio forzado a cruzar el río Dadu dejó una profunda impresión. Fue un punto de inflexión, una hazaña a vida o muerte que tuvo lugar aquí. De hecho, Anshunchang fue un importante enclave en los márgenes del río Dadu desde el reinado de Qianlong en la dinastía Qin. Al mismo tiempo es el único puerto de transbordadores a lo largo de los más de 100 kilómetros del río Dadu desde Luting hasta Hanyuan. Fue precisamente aquí donde tuvieron lugar dos importantes acontecimientos que cambiarían la historia moderna de China. En 1863, Shi Dakai, el príncipe Yuan del reino Taiping, fue interceptado por las tropas de la dinastía Qin y se hundió con su ejército en Anshunchang. En mayo de 1935, el Ejército Rojo, para evitar el cerco del enemigo, se vio obligado a cruzar el río Dadu en Anshunchang, una de las mayores leyendas de la historia bélica de China. El cruce forzoso del Dadu fue una acción de importante calado estratégico. Destrozó el sueño de Chiang Kai-shek de que al Ejército Rojo le ocurriera lo mismo que a las tropas de Shi Dakai. El antiguo Anshunchang se ubica al noroeste de Ximian, municipio de Yan, donde confluyen los ríos Songling y Dadu. Está a 120 kilómetros del casco urbano de Yan. Aquí sucedieron dos importantes acontecimientos históricos. El fracaso y la victoria giraron en torno a un término: cruzar. El Ejército Rojo se zafó aquí del cerco de las tropas enemigas y se hizo con una importante victoria estratégica que marcaría un punto de inflexión. En cambio, Shi Dakai y sus tropas no lograron cruzar el río y se hundieron por completo. Así cayó el reino Taiping a manos de las tropas de la corte Qin. Entonces, ¿por qué estos dos importantes acontecimientos ocurrieron justo en este punto? ¿Fue una coincidencia o algo inevitable? ¿Por qué en un mismo embarcadero hubo dos desenlaces contrarios? ¿Qué factores desempeñaron un papel decisivo? 77 años después de que el Ejército Rojo cruzara el Dadu, pisamos este pedazo de tierra en busca de la verdadera historia detrás de estas dos leyendas. Este río impetuoso es el Dadu. El río Dadu nace en la montaña Guoluo, que limita con las provincias de Sichuan y Qinghai. Recibe el caudal de los riachuelos resultado de la nieve derretida de la zona montañosa del altiplano. Corre hacia el sur separando la cordillera Hentuan y gira hacia el este. Este muelle construido en este recodo del río Dadu es el famoso Anshunchang. 大渡河呢，它全长有900多公里，在我们这一段，流速大约在每秒4米或者4米以上。现在的河面的宽度，安顺场这一块有300米左右。 大约有300米左右，水深呢，在这一段呢，不会超过10米，但它深的地方，可能要达到10多米。那这样的话，就是给摆渡造成很大的这个困难。对对对，所以摆渡的人，他第一要熟悉水性，是吧？第二要知道河流的
流向的基本状况，某一段的基本状况。 El nombre antiguo de Anshunchan era Tsitati, que significa en tibetano lugar abundante en hortalizas. Durante el reinado Kwangshu de la dinastía Qing, el dique del río Songling se rompió y arruinó Tsitati. El gobierno Qing le puso el nombre de Anshunchan a este lugar tras su reconstrucción, con un deseo de paz. Anshunchan siempre ha sido un importante enclave a la orilla del Tatu, económico y cultural. 安顺场作为大渡河中游河道启程的首场，它是从这儿到县城的一个而人口也比较集中，它汇集了汉族、藏族、彝族这几个少数民族在这个地方，再加上安顺赶集啊，只算说叫赶场了，好，那么它就是人口比较密集的地方，相对来说它摆渡也容易的地方。 El muelle actual de Anshunchan ya ha perdido su función del pasado. Como es muy peligroso cruzar el río, quedó estrictamente prohibido en parte de la cuenca desde 1980. No podemos ni encontrar una barca. La construcción de puentes evitó que los locales tuvieran que arriesgar la vida para cruzar el río. Sin embargo, para Shidakai hace 149 años y para el Ejército Rojo hace 77, salvar esta barrera natural era su única opción. 你看，大渡河在这儿是吧？就在我们的正前方一点，大约有100多米的地方，就是大渡河的一级支流，叫松林河。它是大渡河和松林河的交汇的地方。交汇的地方，它会形成一个台地，就在我们这前方。你看，远的地方，它不是有浪花吗？对，就是刚好过了安顺场，河流变狭窄了，那么河流湍急起来。那这一块相对要开阔一点，是吧？ 我们这一块开阔一点。 Precisamente las especiales condiciones geográficas y las casualidades hicieron de este muelle un punto de inflexión en dos momentos clave de la historia. Los habitantes del antiguo Anshunchan se establecieron sin excepción al sur del muelle. Hoy todo es tranquilo y agradable. La reconstrucción posterior al gran terremoto de 2008 ha cambiado totalmente el aspecto del antiguo pueblo. Las calles bien ordenadas según se planificó, las viviendas de estilo antiguo y sencillo difícilmente pueden dar la imagen de que este lugar sufrió una lluvia de balas y luchas encarnizadas. Al igual que muchos antiguos pueblos de China, los jóvenes en su mayoría se han marchado para trabajar a otros lugares. Solo quedan ancianos y niños. Detrás de esa batalla clave a vida o muerte del Ejército Rojo, además de la historia que ya conocemos, ¿qué otros hechos ocurrieron? ¿Cómo son los detalles? Los testigos del acontecimiento de hace 77 años ya han muerto en su mayoría. Tras varios días de búsqueda, por fin encontramos a un joven llamado Shuai Fei. Su abuelo era barquero y aquel año cruzó a efectivos del Ejército Rojo. ¿Podremos obtener alguna información útil de Shuai Fei? Shuai Fei nos muestra una foto de su abuelo y algunos objetos que el anciano dejó, muchos de los cuales son certificados honoríficos y trofeos. La persona de la foto es Shuai Shikao, quien arriesgando la vida cruzó a efectivos del Ejército Rojo, por lo que ganó más tarde numerosos honores y una profunda amistad con los dirigentes del Ejército Rojo. 这个本子是爷爷很珍贵、很珍藏一个本子。他没去世前是这个本子，反正所有来拜访他的人来看他是的。 签完字留完念之后，他都刻在整了底下。你们看这个，还有这个当时狼牙山武装是职业个人的，都给他，你看都给他留过言。还有包括一些红军那个老战士啊、老干部啊这些，反正他这个很珍贵，他完全视为珍宝。这个。 Shuai Fei nos cuenta que en aquel entonces su abuelo tenía 22 años, pero era un experto en cruzar el río y gozaba de fama en la zona. ¿A qué situación se enfrentaba el Ejército Rojo en mayo de 1935 y cómo encontró a Shuai Shikao?
Posiblemente a muchos An Xuanchang no les diga nada, pero el episodio de la Gran Marcha en el que el Ejército Rojo se vio forzado a cruzar el río Datu dejó una profunda impresión. Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El Ejército Rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día. An Xuanchang, en principio un pueblo totalmente desconocido, gracias a las dos leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Esta es la plaza del antiguo An Xuanchang. En el centro se levantó un monumento en conmemoración del cruce forzoso del Datu. En el lado occidental se encuentra el memorial. Hoy An Xuanchang es una zona de turismo rojo. Cada día se ven muchos grupos turísticos y visitantes de diversos lugares. Muchas compañías escogen An Xuanchang como lugar de celebración de actividades del partido. 非常的有意义，非常的有教育。你看，我们很多年轻人，他们有的还可能在书本上知道这一段历史，所以说我们亲自到现场来，然后一下这个聆听一下这个讲解。 El turismo rojo se ha desarrollado con gran rapidez en el antiguo An Xuanchang. Durante nuestra filmación nos encontramos con un contingente de voluntarios que recorre de nuevo la ruta de la Gran Marcha. Planean recorrer 100 kilómetros durante 2 días para experimentar en persona el camino que hizo el Ejército Rojo. 今天条件相对来说都比较好。如果想当年那种根本是没有路的情况下，红军都完成了，用那么快的时间走完了这么长的路，确实是非常的不容易。我们今天走的路都好得多，但是心里面的感触还是非常的深。这个体验的是一个过程嘛。Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El Ejército Rojo debió caminar día y noche. Con las tropas enemigas pisándoles los talones, es algo difícil de imaginar hoy en día. En 1935 el Ejército Rojo cruzó 3 veces el río Zhishui y el río Jinsha y marchó precipitadamente hacia el sur de Sichuan. Chiang Kai-shek dedujo que el Ejército Rojo seguiría la vieja ruta de Shiitakai y trasladó a más de 170.000 soldados para cercar, interceptar y finalmente aniquilar al Ejército Rojo al sur del río Datu. El 24 de mayo el Ejército Rojo asaltó a Xuanchang dispuesto a cruzar el Datu. An Xuanchang está rodeado de grandes montañas a varios kilómetros a la redonda y el río Datu tiene aguas profundas e impetuosas. Para atacar y tomar el margen opuesto no tenía más remedio que depender de los barcos, pero en el pueblo no había ni un alma. 当时因为在进入安城之前，蒋介石已经派飞机在天上撒了传单，就是刚刚我讲的，红军纪律不严，大家皆是吃小孩，所以有大部分的人躲的躲，跑的跑，就到对面或者是到后面的山去躲去，而且是房屋也一定程度上给予了烧坏，让所有船只都破坏掉了。 Los padres de Shuai Shukao tenían una edad avanzada y dificultades para moverse, así que no pudo huir. Solo cerraron la puerta y observaron cómo evolucionaban los acontecimientos. 红军进入安城以后呢，他就在那个老百姓的那个屋檐下躲雨，而人比较多，他有部分人是躲不到雨的，都在淋雨，但是他没有惊扰百姓，也就通过门缝就看到红军战士，有些甚至还比他小，有16、17岁的都有，在外面这纪律很严密，根本就不像谣传的大家皆是傻笑那些，他也觉得很奇怪。这次刚好红军有个战士就敲我们家的门，人家说老板，你看我们到这个呢准备渡河，渡河呢需要一名船，需要找点船工，找点船只，你看你能不能帮我们
到时候因为我也刚才我讲了，他也不相信，他也当时也没说他是船工。然后经过进一步的交流以后呢，他就直接说其实我就是船工，我还可以帮你们找几名船工一起渡河。Shuai Shikao encontró a otros 3 barqueros. Buscaron a lo largo del barca hundida. Fue el único medio de transporte que tenía el Ejército Rojo para cruzar el río. De Anshunchan a Shimian hay 10 kilómetros y solo 2 posibles rutas, la de la Gran Marcha y la del Príncipe Yi, ambas entrecruzadas. El nombre de estas construcciones relacionadas con estos 2 acontecimientos advierten del pasado. En la ruta del Príncipe Yi, la estatua de Shida Kai encarando la impetuosa corriente parece estar narrando aquel trozo de historia conmovedora. También en mayo en Anshunchan el Ejército Rojo logró cruzar con éxito el río Tatu, mientras que Shida Kai se hundió con todas sus tropas. ¿Qué fue lo que produjo estos 2 desenlaces totalmente opuestos? 这张图呢，就是当年红军进入过了一区以后，进入我们县今天的石棉县，一个行军路线图。出的这个大红色的是红军的主力的行军路线图。石达开的行军路线跟红军的行军路线一模一样，一模一样。唯一的区别，石达开是不准备到安顺场的来过河的，他是准备从这一片位置，然后到汉源的大树，从这儿主攻大树，然后 过了大渡河以后到成都，所以他是误入了安顺场，最后在安顺场全军覆灭。 En mayo de 1863, el famoso comandante Shida Kai del reino Taiping, al frente de 40.000 efectivos, llegó a Anshunchan para marchar hacia el norte tras cruzar el río y conquistar directamente Chengdu. Pero Shida Kai infravaloró al enemigo y tardó demasiado en cruzar el río, así que las tropas Qin pudieron preparar la defensa. Shida Kai forzó a sus tropas a cruzar el río a la desesperada varias veces, pero no logró más que pérdidas desastrosas. Para mantener al resto de sus hombres con vida se entregó al enemigo, pero las tropas Qin rompieron su palabra y asesinaron a todos los soldados capturados y el propio Shida Kai murió en Chengdu. 先说军事吧，他的先头部队被灭掉，他不知道，他是准备主攻大苏堡，他误入了安顺场。 军事上他是失误的，对吧？再说，民族问题吧，他没有解决好，跟民族的关系，建立友好的关系。然后进入这个区域的时候，他实际上已经是人困马乏了。至于有一个说法，就是说他到了安顺场以后，他有个妃子吧，就是刘王娘，生小孩，他要庆祝3天，3天以后大水就来了。这个说法呢，可以把它当一个民间故事。 是否有这样的历史事件？不好去确认它，但是他来的时候肯定是发洪水了，这个是没问题。 Posiblemente a muchos Anshunchan no les diga nada, pero el episodio de la Gran Marcha en el que el Ejército Rojo se vio forzado a cruzar el río Tatu dejó una profunda impresión. Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El Ejército Rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día.
En principio, un pueblo totalmente desconocido, gracias a las dos leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Entre aquella tragedia de 1863 y la marcha del Ejército Rojo en 1935 solo habían pasado 72 años. Antes de que los comunistas llegaran a Anshunchan, Chiang Kai-shek amenazó con hacer que Mao Zedong acabara como Shi Ta-kai. Mao Zedong entendió rápidamente los cálculos de Chiang Kai-shek y, como gran conocedor de la historia, para él la tragedia de Shi Ta-kai estaba más que clara. Cuando Chiang Kai-shek creía tener la victoria, Mao Zedong ejecutó un movimiento con cautela. 指涉的比较细微的这个线，就是一支佯攻大树堡的队伍到了大树，然后去阻击国民党佯攻大树堡。另外还有就是红一师跟干部团在安顺场过了河以后的这个指涉这条线，是在今天的美罗载阳乡一带阻击国民党的追兵。 那么红一师干部团和干部团的主力呢，是过了河以后，沿大渡河右岸飞奔卢林桥方向。 Este pequeño edificio de Anshunchan sirvió de cuartel de mando del Ejército Rojo. El 25 de mayo de 1935, el comandante Liu Pocheng y el comisario político Nie Rongzhen dirigieron desde aquí el cruce del río Tatu. 第二天早上要抢渡之前，爷爷当时跟我讲，我记忆很深，就是红军战士在抢渡之前用那个行经锅，我们部队上行经锅，但煮了很大几锅白米饭。 当时爷爷就觉得，哎呀，这一年要吃，所以他拿那个大那个瓷碗，这么大洋瓷碗，吃了2洋瓷碗。他说，哎呀，我人活到这个岁数，20几岁，他说从来没吃这么饱过，这半吃饱了，开始看，他说有计划才都。 Al igual que en mayo de 1863, el río Tatu se encontraba en periodo de crecidas, el caudal era alto y la corriente impetuosa. Había muchos escollos, era extremadamente difícil pasar en esa temporada el Tatu, una barrera natural aún sin el ataque del enemigo. 这种情况下，爷爷和其他3名船工的商量，只有因为那个我们指挥都在底下，把船由底部拉到我们这个位置，还上了这个位置来，因为它要起点高。 落差赛地刚好计划到那个船的速度、流量跟水的流量，刚好渡过去在那桃子湾那个位置。这个是我爷爷和那几名船工计划好了的。El Ejército Rojo eligió un equipo de 17 soldados para cruzar el río, que más tarde se conocerían como los 17 valientes que cruzaron el Tatu. Los 17 héroes y los barqueros se lanzaron en una pequeña embarcación hacia la orilla este del Tatu. Fue un combate estremecedor. Los mandos del destacamento de vanguardia del Ejército Rojo incluso salieron de las trincheras intencionadamente para atraer el fuego enemigo, esperando que la barca no fuera alcanzada. 2 cañonazos alcanzaron el bastión enemigo que constituía el mayor obstáculo. Pero en el momento clave de inminente peligro, algo inesperado ocurrió. 那个船要行至到对岸的时候，那个船突然间靠到一个石堡上。在这种紧急的情况下，爷爷当机立断，和另外一名船工跳上那个石堡，在个船的中间，把船用肩把船抵出去。因为这种情况下，如果不抵出的话，刚刚那个石堡跟那个碉堡的它的距离很近，同时也是我们的红军战士跟我们的船工，那就在敌人那个枪的射程范围之内。如果不及时处理的话，那就成为火的靶子。 Con el esfuerzo de los soldados y los barqueros, al final cruzaron con éxito. Esta es la escuela primaria Esperanza 1 de agosto de Anshunchan. Estos alumnos vestidos del Ejército Rojo tienen un glorioso título, miembros del escuadrón de los 17 valientes. Para conmemorar a los 17 héroes que cruzaron el río Tatu y para que los alumnos recordaran la historia, esta escuela escogió a 17 alumnos destacados como miembros del escuadrón de los 17 valientes. Hoy se celebra la ceremonia anual de reemplazo de los 17 héroes.
同学们，这个是什么？你们知道吗？校徽。校徽，那它是什么含义呢？谁知道？我那这个同学，你跟我说一下。这个 A 是氨的简称，这个高高的 A 就是氨酸的简称。然而这个 S 就是河流是顺的简称。然而这个我们学校始建于1903年，然后这个。就是这个出生的这个像一个太阳，象征着我们就像8、9点钟的出生的小太阳。好的，很好。Los 17 héroes cruzaron con éxito el río Tatu, pero los mandos se dieron cuenta de que era extremadamente difícil que el grueso del ejército cruzara el río, pues cada vez había que empujar la barca río abajo para pasar al otro margen. El camino de ida y vuelta requería al menos una hora. Cruzar a los 30.000 efectivos del Ejército Rojo requería al menos un mes, y por entonces las tropas enemigas de refuerzo se aproximaban rápidamente. La situación era apremiante. El Ejército Rojo tomó la decisión de dirigirse río arriba para conquistar el puente Lutin. El 29 de mayo de 1935, el Ejército Rojo en el control del puente Lutin. Precisamente el éxito logrado en el río Tatu y la conquista del puente Lutin posibilitó al Ejército Rojo zafarse del cerco de las tropas del Kuomintang. El destino del Ejército Rojo experimentó desde entonces un gran cambio. Tanto la ruina de Shidakai como el exitoso paso del Ejército Rojo por el río Tatu, ambos hechos reescribieron la historia china. Anshunchang, en principio un pueblo totalmente desconocido, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china.